Vamos a explicar, vamos a analizar hoy los procesos de descomposición, cuál es la génesis de esos procesos y por qué. La hispanidad fue descompuesta, dice uno de mis libros en su título. La hispanidad en América, pero luego le sigue la hispanidad en España, porque la hispanidad es un conjunto indivisible, aunque se haya dividido. Es una unidad. Y cómo se está produciendo la balcanización, la atomización de España, de tal manera que esos fragmentos quedan a merced de los grandes poderes internacionales, grandes poderes financieros internacionales. Hoy vamos a analizar con un ejemplo concreto, el caso vasco, los factores de disgregación que han hecho puré la hispanidad, la han descompuesto, la han roto. Es un fenómeno que nos puede servir de ejemplo. Cómo con una ideología falsificada, con un pretexto absolutamente estéril y con ningún fundamento histórico, ni etnográfico, ni cultural, ni antropológico, sino todo con mentiras, es posible romper algo como España, como la balcanización, con la balcanización de España, con la descomposición de España. De la misma manera que se hizo hace 2 siglos en Hispanoamérica, en esa parte de más allá del Atlántico que fue España también, para romper aquellos países, aquel conglomerado que es el conglomerado del imperio generador de los Austrias, y llevarlo a buen recaudo de otros poderes como era el mundo anglosajón, entonces emergente, y ser parasitados y utilizados para sus fines económicos. De tal manera que también en este momento la descomposición de España tiene detrás unos intereses transnacionales que tratan de controlar algo tan importante como es la posición central, geográficamente central, de España en el mundo y el valor que tiene en ese sentido para la geoestrategia mundial. Aquí han querido meter la cuchara todos. En su momento la Unión Soviética, después Estados Unidos, evidentemente la han metido, no cabe duda, la cuchara. Estamos en una situación de protectorado de Estados Unidos. Y también, lógicamente, en este momento, pues el globalismo, el mundialismo, la masonería, todo ese aspecto oscuro que nos está llevando a la Agenda 2030 y a perder nuestra propia personalidad nacional colectiva. El análisis de lo que está ocurriendo en España es muy oportuno para saber lo que precisamente hay que combatir y precisamente cómo debemos ir en dirección contraria a esa división interna, a ese enfrentamiento entre comunidades autónomas en España, y ese enfrentamiento como pasó en Hispanoamérica entre Chile y Argentina, entre diferentes partes en las que se dividió los diferentes virreinatos de América, de las Españas de América, de tal manera que cada uno de esos fragmentos, cada una de esas partes han sido capaces de tomar peso, dimensión y poder en el mundo en el que estamos, que es un mundo depredador, nos guste o no. Eso es importante analizarlo. Entonces vamos a analizar el caso vasco en España para que veamos cómo es posible acometer un cambio cognitivo en la gente, asaltar las mentes de las personas
cambiar su cosmovisión vital y desmenuzar todo lo que eran los elementos antropológicos que daban lugar a su toma de conciencia colectiva, y de tal manera que las personas se convierten en meros números o arismos en las cuentas de quienes esto lo hacen con una ingeniería claramente exitosa a la luz de los hechos. Y como algunos testaferros, como es en este caso el PNV, vamos a analizar el caso del Partido Nacionalista Vasco, en la Euskadi Sabiniana, han participado de unas estrategias de esos poderes externos que atentaban contra nuestra unidad, favoreciendo estos movimientos. Y lo están haciendo en este momento sin duda. Ahí está Soros moviendo la cuna de la descomposición, moviendo esa salsa en la que se cuece los elementos de sublevación, de subversión en España para romperla. ¿Y por qué la quieren romper? Por una parte porque el mundo católico para ellos es un objetivo a abatir. La Iglesia Católica, nadie puede poner en duda en este momento de que la masonería es un enemigo mortal de la Iglesia Católica, y quienes están en todos estos procesos pues quieren acabar con la Iglesia Católica. Y España, si algo tiene importante, es haber sido la cuna de la civilización católica ecuménica en el mundo, y que la obra evangelizadora en aquellos territorios, aquellas partes en los que se implantó la hispanidad, pues fue una cuestión absolutamente asombrosa. Vamos a ir a analizar el PNV. ¿Qué es el PNV? Vamos a por ello. Vamos a ver. Centrémonos un poco. Decía yo que era un ataque al mundo católico. Sí, era un ataque al mundo católico, sí. Entonces, pero sí, Sabino era un católico, y los nacionalistas vascos pues eran católicos por esencia. Una de sus connotaciones era el catolicismo. Ah, sí, pero fundamentalmente eran separatistas. ¿Y separatistas para qué? Separatistas para poner el País Vasco bajo el protectorado de los ingleses inicialmente. Luego lo intentaron hacer pues el protectorado a merced de Hitler. Por ahí anduvo muy cerquita de Hitler intentándolo el lehendakari Aguirre después de perdida la guerra el bando republicano, y no es la primera ni la única vez ni la última en la que el nacionalismo se puso a merced de poderes externos para sacarnos a los vascos de España. Cuando si alguna característica tiene Vasconia, según decía Sánchez de Albornoz, era ser la abuela de Castilla y la abuela de España. Y haber participado muy activamente no solamente en la reconquista contra el mundo islámico, sino también en el proceso de civilización americana. Grandes hombres vascos anduvieron por allí poniendo su granito de arena para construir ese mundo hispanoamericano, hispanista, de la hispanidad. Es decir, que si algo se caracteriza el PNV era de ser adaptativo, de hacer como el camaleón, camuflarse en el entorno, y ser como el reptil. Por algo ETA cogió la serpiente como uno de sus símbolos, junto con el hacha, ¿verdad? Sagacidad, astucia, siempre bordeando las situaciones, siempre a traición, para en el momento oportuno dar el hachazo. Pues algo así también el PNV ha estado siempre presto para hacer cualquier operación que lesionara la unidad española y su
en proyección al mundo, siempre haciendo la contra y poniendo la zancadilla. Es así. ¿Pero por qué? Vayamos a la ideología del fundador nacionalista Sabino Arana. Es Sabino Arana, o fue, mejor dicho, un ideólogo del nacionalismo vasco racista y profundamente facha, por decirlo así, en términos de cómo se utiliza ese término hoy en España. Facha desde el punto de vista de totalitario, racista, excluyente, es impregnado por el odio a lo externo, a lo ajeno, el odio a lo distinto. Vamos a ver algunos textos. Si esto es ser un inventor de una ideología profundamente xenófobo, esa es la palabra, xenófobo, o no lo es. Vayamos a los textos. Los extranjeros podrán establecerse en Vizcaya bajo la tutela de sus respectivos cónsules, pero no podrán naturalizarse en la misma. Respecto a los españoles, las Juntas Generales acordarán si habrán de ser expulsados, no autorizándose en los primeros años de independencia la entrada en territorio vizcaíno, a fin de borrar más fácilmente toda huella que en el carácter, en las costumbres y en el idioma hubiera dejado su dominación. Bien, y sigue el gran inventor del nacionalismo vasco. La ciudadanía vizcaína pertenecerá por derecho natural y tradicional a las familias originarias de Vizcaya y en general a las de la raza euskariana, por efecto de la confederación y por cesión del poder constituido por las Juntas Generales y con las restricciones jurídicas y territoriales que señalara a las familias mestizas euskarianas extranjeras. Si nos dieran a elegir entre una Vizcaya poblada de maquetos que solo hablasen euskera y una Vizcaya poblada de vizcaínos que solo hablasen el castellano, escogeríamos sin duda esta segunda, porque es preferible la sustancia vizcaína con accidentes exóticos que pudieran eliminarse y sustituirse por las naturales a una sustancia exótica con propiedades vizcaínas que nunca podrán cambiarla. Y ahora comparemos estos dos párrafos con el Mein Kampf de Adolf Hitler. Comparemos los textos. Nadie fuera de los miembros de la nación podrá ser ciudadano del Estado. Nadie fuera de aquellos por cuyas venas circule la sangre alemana, sea cual fuere su credo religioso, podrá ser miembro de la nación. Por consiguiente, ningún judío será miembro de la nación. Quien no sea ciudadano del Estado solo residirá en Alemania como huésped y será como sujeto a leyes extranjeras. Hay que impedir toda inmigración no alemana. Exigimos que se obligue a todo no ario llegado a Alemania a partir del 2 de agosto de 1914 a abandonar inmediatamente el territorio nacional. En el caso de que cada súbdito del Estado habrá de examinarse la raza y la nacionalidad. Bueno, podrán comparar ambos planteamientos y verán que hay unas similitudes asombrosas. O por tanto, es una ideología totalitaria. Podríamos decir que es una ideología bastante próxima al planteamiento neonazi o nazi, que planteaba ideas extraordinariamente idénticas, xenófobas, racistas, de odio, de exclusión y de legitimación de la exclusividad de la posesión de la nación
por los originarios, sin dar pie a que otros elementos puedan hibridarse, hacer una especie de mezcolanza con ese planteamiento racial. Si los españoles en América hubiéramos tenido el mismo planteamiento, jamás hubiera sido posible el mestizaje. Hubiéramos sido como los invasores, los conquistadores de Norteamérica, del mundo anglosajón, que no dejaron indígena de pie. Intentaron, ni en Australia ni en otras partes donde pisaron. Algunas de ellas sí, otras no. Pero su planteamiento conquistador era de invasión y conquista. Y lógicamente, de esquilmar todas las riquezas que hubiera en ese territorio. No fueron así los españoles. Por tanto, los españoles tienen algo que ver en su planteamiento intrínseco con esta ideología. No, nada. Por eso odian los nacionalistas al mundo hispano. Tanto vascos como catalanes, como gallegos, como los nacionalistas por exclusión no son en absoluto españoles desde su planteamiento antropológico, porque ven lo suyo como algo excluyente. Y precisamente si algo se hizo en la hispanidad es poner en la misma escala de valor a los de allá y los de aquí, considerarlos también españoles. Incluso en Perú, por ejemplo, hace unos días pusimos aquí un vídeo, darles la misma capacidad de pertenecer a la aristocracia y a los elementos de dirección política administrativa de aquel virreinato a los genuinamente aborígenes de allí, a los incas en ese caso concreto. La fisonomía del vizcaíno es inteligente y noble, la del español inexpresiva y adusta. El vizcaíno es de andar apuesto y varonil, el español o no sabe andar, ejemplo los quintos, o si es apuesto es tipo femenil, ejemplo el torero. El vizcaíno es nervudo y ágil, el español es flojo y torpe. El vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajos. El español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Sí, vamos a ver. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo. Pulsad la empleomanía dentro de España y si veis fuera de ella, le veréis ejerciendo los oficios más humildes. El vizcaíno degenera en carácter si roza con el extraño. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice. El vizcaíno es caritativo, aun para sus enemigos. El español es avaro, aun para sus hermanos. El vizcaíno es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes de pedir limosna. El español es bajo hasta el colmo, aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo antes que trabajar. Bueno, aparte de ser una falsedad absoluta, esto que decía Sabino Arana del resto de los españoles, porque Vascongadas es España, aparte de ser absolutamente mezquino, ruin y ignorante, vamos a suponer que tuviera buena fe y lo viera de esa manera sinceramente, ¿no? Aparte de su falsedad, ahí ven la maldad intrínseca de comparar bondades supuestas pues en este caso al vizcaíno. Por cierto, vizcaíno consideraba al resto de Vasconia, alaveses, guipuzcoanos, aquitanos, etc., lo consideraba subordinado a Vizcaya. Su proyecto era Vizcaitarra. Eso es otro elemento que habría que considerar. Es decir, su visión era imperialista dentro de su propio territorio.
tenía un cierto desprecio hacia los alaveses, por ejemplo. Yo soy alavés, en tanto que subordinados en categoría, por decirlo así, rango respecto a los vizcaínos. Y bueno, su visión era absolutamente excluyente, ¿no? Excluyente. Y si por algo quería a alaveses y guipuzcoanos por adquirir dimensión, por hacer una confederación, lo llamaba así, que tuviera masa crítica suficiente territorial y demográfica como para montar una nación. Pero por lo demás, como se ha visto de una manera clarísima en la evolución de los acontecimientos después, supuestamente después del periodo constitucional, pues los alaveses hemos sido como vasallos, ¿no? Como vascos de segunda, por decirlo de una manera que se entienda. Pero vamos a seguir porque sería muy largo exponer todos los ejemplos, las perlas de su formulación ideológica de este señor, fundador del nacionalismo vasco. Pero estoy haciendo meramente una comparación con la formulación nacionalista alemana, con el Mein Kampf, para que veamos la visión absolutamente totalitaria del nacionalismo. Porque no lo olvidemos, el nacionalismo sigue considerando a Sabino Arana su fundador. Sabino Arana, les aterra el oír a los maestros maquetos que se les debe despachar de los pueblos a pedradas. A la gente amiga de la paz. Es la más digna del odio de los patriotas. El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción del corazón, apartamiento total, en una palabra, del fin de toda humana sociedad. Y muerto y descompuesto así el carácter moral de nuestro pueblo, ¿qué le importa ya de sus caracteres físicos y políticos? Decía. Esto es racista, pero hasta el extremo, ¿no? Bueno, nada mueve al judío fuera del más puro interés personal, porque sea cual fuere la cultura que el judío aparente poseer, ésta será hoy, en lo principal, propiedad de otros pueblos, corrompida, eso sí, gracias a sus manejos. Para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación, el judío necesita consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza íntima. La ignorancia exhibida por las muchedumbres con respecto a la verdadera naturaleza del judío convierte al pueblo en fácil víctima de esta judaica campaña de mentiras. Y sigamos viendo algunos textos del Mein Kampf, al efecto de poder valorar si hay una aproximación de ideas entre el Mein Kampf, que fue posterior, y las ideas de Sabino Arana, profundamente excluyentes, dogmáticas y exacerbadamente reaccionarias, entendiendo reacción como algo que impide la evolución de la humanidad en su versión cristiana, algo que obstaculiza el avance de la humanidad en la visión cristiana de lo que es la dignidad y la verdad del hombre. Decía, la pérdida de la pureza racial frustra por siempre el destino de una raza. Desde el momento en que la nacionalidad, o mejor dicho la raza, no es una cuestión de idioma sino de sangre, solo será posible hablar de germanización si el proceso pudiese alterar la naturaleza de la sangre de la persona sometida. La historia nos demuestra que lo verdaderamente provechoso fue la germanización de la tierra, conquistada por nuestros antepasados por medio de la espada y colonizada por agricultores alemanes. Cada vez que se ha introducido sangre extra en el cuerpo de nuestra raza, hemos sufrido
sus desdichados efectos consistentes en quebrantar nuestro carácter nacional. Todo entrecruzamiento de razas provoca tarde o temprano la decadencia del producto híbrido, mientras el elemento superior del cruzamiento sobrevive en puridad racial. Y esto comparémoslo ahora con un texto de Xavier Arana. Si a esta nación latina la viéramos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pasaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas, como agobia y aflige el ánimo del náufrago, el no divisar el horizonte, ni costa ni embarcación, el que España prosperara y se engrandeciera. El que España prosperara y se engrandeciera. Eso para él sería un drama. Si a esta nación latina la viéramos descompuesta, despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo. Vean ustedes, qué maldad. Qué maldad, porque se puede ser defensor de la raza, de su propia personalidad colectiva, de su individualidad como pueblo, de todo lo que ustedes quieran, pero sin meterse con los demás. Pero lo que quería es acabar con España. O sea, acabar en realidad con la cuna de la civilización hispanista, de la hispanidad, que fue lo más grande que ha hecho el hombre en la historia de la humanidad. Jamás oirán ustedes de un nacionalista hablar de la hispanidad, jamás. La odian. La odian. ¿Y por qué la odian siendo católicos? Gran pregunta, ¿verdad? ¿Eran católicos de verdad? ¿De verdad eran católicos? Bueno, ahora ya, evidentemente, se han abrazado el laicismo. Pero ¿cómo se puede ser católico, por ejemplo, adhiriéndose a la revolución soviética, que era el 36? La revolución soviética de la mano de Stalin, un largo caballero ahí de anfitrión de los proyectos comunistas para España. Esto no hay quien lo niegue. Y la prueba de su radical antiliberalismo, entendido por liberal pues a una persona que es abierta de miras y que, bueno, pues admite que otros puedan tener otra forma de ver, otras cosmovisiones, otra forma de ser, y respeta. Se puede ser liberal y al mismo tiempo católico si se respeta el catolicismo, si se respeta la forma de ser católica, la autogenia característicamente española, enraizada con el catolicismo. Si no se es masón, claro. El problema es que hay mucho liberal que tenía asociada la idea de la masonería anticatólica. Pero claro, es que se puede ser liberal, pero ser respetuoso y ser humanista. En esto no estoy de acuerdo con algunos planteamientos exacerbadamente antiliberales. Es una cuestión de educación, de formación, de respeto, nada más. De respeto a la dignidad de las personas. Nada más y nada menos. Decía, antiliberal y antiespañol es lo que todo vizcaíno debe ser, según el lema de Jaun Goicoa eta Lege Sara. Bien. Otra afirmación, y podríamos abundar mucho más en todo el repertorio de barbaridades de este señor, pero otra afirmación que vean ustedes cómo este hombre tenía una mente muy retorcida. Decía, el fuerista, para serlo en realidad de verdad, ha de ser necesariamente separatista. Esto es una mentira como un templo. Había fueristas liberales, había fueristas o forlistas, carlistas,
y el amor a los fueros, el amor a las característicamente propias de los territorios, basadas en unos privilegios, unos fueros, una forma de autogobernarse dentro del respeto y subordinación a la corona. Como decía Espartero en el Abrazo de Vergara, dictó la supresión de los fueros sin perjuicio de la conservación, de los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Se reconocen los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Es decir, del respeto a la Constitución. Y desbrozando todas estas sarta de imbecilidades del fundador nacionalismo, y perdón, alguien se puede sentir molesto por esto, pero es que objetivamente son chorradas que no hay por dónde cogerlas. Decía que el pueblo vasco es una nación distinta de la española como lo es de la China o de la Zulú, tomando en su acepción propia e inmediata la palabra nación, como puede tomarse o debe tomarse cuando no se advierte otra cosa que Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya han sido hasta 1939 estados perfecta y absolutamente independientes de cualquiera de los estados españoles, como estos lo han sido de los alemanes, por ejemplo, en toda época, que a esta independencia política de los vascos no se le halla principio en la historia, desde el momento que no se sabe que alguna vez estuvieran sometidos por el poder político de otros pueblos. Todo esto es verdad real, verdad objetiva, independientemente de la manera de apreciar lo que tengan de los sujetos. ¿Cómo pueden tergiversar la historia? Esto es lo que han estado haciendo desde finales del siglo XIX. Tergiversar la historia. Esto es una barbaridad absoluta. O sea, decir que el pueblo vasco ha sido una nación distinta de la española, esto es mentira absoluta. Que jamás, hasta 1939, Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya han estado sometidos a España, a las monarquías hispánicas. Es confundir las peras con las berzas. Una cosa es que hubiera fueros y otra cosa es que fueran independientes. O sea, fueros eran un acuerdo con la corona que preservara unas formas de autogobernarse. Y precisamente la corona cedía esos derechos por haber sido leales. Si hubieran sido desleales, les hubieran sometido, evidentemente, unos reyes de los Austrias que eran poderosísimos, que dominaban el mundo, que no se ocultaba el sol en toda la extensión de su imperio. Iban a permitir que unos minúsculos territorios se les insubordinaran y fueran a su aire. Tenían fueros, pero evidentemente sin perjuicio de su sometimiento y vasallaje a los reyes, en este caso castellanos, y en su inicio a los navarros. Cartas Puebla, fundaciones reales que hay a lo largo y ancho de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pues está sembrado de Villarreal de Álava, Villarreal de no sé qué, Villafranca de Ordizia, que ahora le llaman solamente Ordizia, La Guardia, La Bastida, Salvatierra, etc. En fin, ciudades amuralladas y poblaciones con fueros, cartas de población, cartas realengo, de privilegios, en fin, de todo tipo. Pero esto ¿desde cuándo los vascos, tal como lo veía él, han sido independientes de Castilla y anteriormente de Navarra? ¿De dónde se ha sacado este tipejo esto? Que es una cosa. Y lo malo es que se lo creen. Eso es lo peor. Y los romanos no sometieron a los vascos. ¿Qué va? Exactamente, según los últimos estudios,
Vasconia se generó a partir del siglo VI, por la presión que había de los godos, de los visigodos, de los francos, que hacía que ellos bajaran de Aquitania, se introdujeran a través de los Pirineos y se asentaran al norte de Navarra, y luego se extendieron, pues por esa presión se fueron extendiendo, pero vamos, que fueron sometidos por los romanos está claro, allí donde estuvieran, porque no responde a un mínimo rigor histórico. Este individuo, pues, ¿qué podía saber de esto? Pues la verdad es que a la vista de sus escritos, absolutamente nada. Lo raro, lo sorprendente es que esto cundiera en una especie de religión hasta llegar hoy a una hegemonía total del territorio vasco. Son cosas que realmente no hay quien lo entienda. Y para la ideología nacionalista, la lengua es fundamental. Tratar de excluir la lengua común para que no haya una argamasa, una ligazón entre unas partes de España con las otras y desmenuzar España, como lo dijo en la cárcel Sabino Arana, un tal Joala, que escribió a su vez a Engracio Aranzadi diciéndole: mira, en la cárcel no se ha arrepentido y no se ha convertido a españolista, no. Él decía constituir una federación españolista. La idea de federación, según manifestó y está aprobado, Sabino Arana la orientaba como una fórmula para extender ese individualismo, ese particularismo a todas las regiones españolas y lograr su ruptura, la cohesión, el enfrentamiento, la división, la diferenciación entre unos territorios y otros, luchando cada una de esas partes por sus propios privilegios, por lo cual eso sería ingobernable. Sería poner una carga de dinamita de activación retardada en el tiempo, que realmente estamos viéndolo hoy, de tal manera que al romper esos lazos de unidad, pues se rompía España y por tanto esa sería la fórmula para emancipar el territorio vasco según la visión de Sabino Arana. Esto, pues que hasta hace muy poco tampoco se conocía, está escrito. En Joala se dirige a Engracio Aranzadi contándole lo que le manifestó Sabino Arana desde la cárcel, ya en sus momentos últimos, diciendo: no, yo no me he arrepentido, lo que quiero es que España se rompa, entonces lograremos la independencia. Y dice, respecto al idioma, que es un elemento de cohesión que ellos quieren quitarnos a los españoles, de Cataluña, de Vasconia, de Galicia, etcétera, para lograr dividir, ¿no? Dice, no el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia de lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos, mientras estuviéramos sujetos a su dominio. Es decir, ellos ven la lengua como un elemento de construcción nacional. Vamos, eso es evidente, ¿no? No hay que explicarlo demasiado, porque solo los topes mentales no lo ven. No es la lengua por la lengua, no es favorecer una característica idiomática. No, es usar la lengua para dividir y enfrentar. Ese es el objetivo. Por tanto, fijémonos en los elementos. Primero, raza, y luego, ante la insostenibilidad de mantener el elemento raza, aunque hasta hace muy poco se hacía, pues se cambió por lengua, ¿no? Con Krug y tal, se cambió por lengua. Luego lengua, como elemento de diferenciación, no como elemento de reserva cultural que había que mantener, no, por elemento de diferenciación, lengua. Territorio, evidentemente.
y evidentemente marcar las características etnográficas diferenciales. Acordémonos de ese sintagma hecho diferencial. Hecho diferencial tiene en sí mismo una maldad. Es decir, el elemento diferencial por antonomasia, distinguirlos y diferenciarnos de otro para con esa diferencia enfrentarnos al otro y odiarlo. Eso es Avinarana. Eso es Avinarana y eso es el nacionalismo vasco para que nos entendamos. Pero si lo traspasamos a otros nacionalismos del mapa español, pues es exactamente detectaríamos elementos similares, tanto en Cataluña como en Galicia, como ahora en Valencia, como en Baleares, pero parece mentira que la izquierda se sume a este proceso y a esta dinámica, ¿no? Porque esto es perverso desde el punto de vista de una visión puramente humanista. Esto ataca las raíces de la humanidad, que son el respeto al prójimo y su valoración y amor como a ti mismo, decía Cristo. Pues eso, por eso odian a Cristo, por romper esa forma de ser.